Don Rodríguez, de 40 años de edad, caminaba por la calle Ptilló en la zona de Casaballe, cuando a pocos metros de llegar a Camino Santos fue sorprendido por presuntos desconocidos que lo insultaron y le dispararon. Aún herido, el hombre corrió y se metió por la calle Máximo Santos, donde no pudo seguir su camino y cayó al piso. Allí los asesinos le dispararon a quemarropa en la cabeza. En total, el fallecido recibió 14 disparos de arma de fuego, 10 de ellos en la cabeza. Rodríguez era conocido como El Tato y era uno de los principales referentes de una de las facciones de la hinchada del Club Atlético Peñarol. Además, era uno de los narcos más importantes de la zona del Cerrito de la Victoria, donde manejaba la mayoría de las bocas de venta de cocaína, pasta base y en menor medida marihuana. Tenía 4 antecedentes penales, uno de ellos del año 2007, donde fue procesado en el marco de la Operación Cancerbero, la misma por la cual cayeron varios empresarios. 3 años después fue liberado, ya que no se le pudo probar nada. Bien, previo a este incidente, que por supuesto conmocionó a todo el mundo, también había muerto de un disparo en la cabeza una chica de 20 años que estaba en su casa charlando, en la puerta de su casa charlando con una persona. Esto para enmarcar en estas 24 horas que fueron realmente sangrientas. Y después, el episodio en La Unión, director. Solferino y Niza, pleno barrio Buceo. En este almacén detrás mío hubo una rapiña. 2 delincuentes ingresaron con armas de fuego, se llevaron 15.000 pesos, robaron también a un cobrador de una mutualista. Un tercer integrante de la banda los esperaba afuera. Se fugaban, pero un policía de particular notó la situación y comenzó a perseguirlos. La persecución terminó en el barrio Villa Española, con uno de los delincuentes heridos y el otro detenido. El asalto se concretó sobre el mediodía. Los propietarios del almacén explicaron que 2 delincuentes que actuaron de forma violenta exigieron la entrega del dinero de la caja. Sin embargo, no conformes con eso, se llevaron el dinero que los comerciantes tenían para pagar deudas e impuestos, dinero que estaba apartado de la caja registradora. Cuando los 2 delincuentes salían del comercio, subieron a un auto donde los esperaba un tercer cómplice. Un policía de particular que estaba en su día libre, al darse cuenta de la situación, salió a perseguir a los delincuentes. En tanto, desde el propio comercio advirtieron a la policía de la situación, por lo que la persecución se plegaron varias motos de la URPM. En Comercio y José Cabrera, los delincuentes embistieron a uno de los policías. En tanto, a pocas cuadras del lugar, dejaron el auto en el que se trasladaban y tomaron un taxi. Antes, se tirotearon con el policía de particular. En el taxi, al llegar a Tomás Claramunt y Vázquez Cores, chocan contra el muro de una vivienda, tras lo cual fugan, volviendo a tirotearse con el policía. Uno de los delincuentes fue detenido, otro, según la propia policía, está herido, pero no pudo ser capturado, al igual que el chofer del auto en el que cometieron el asalto. La policía incautó 2 revólveres calibre 38. Bien. Nos acompañan hoy para poder, no sé si hay debate sobre este tema, pero por lo menos hacer una puesta a punto de cómo nos sentimos al respecto y cómo debiéramos pararnos frente a esos temas, ¿no? Nos acompaña por un lado Miguel Barrios, que es secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único de Policías. Gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. Y como les anunciaba hace un rato, al abogado, doctor en Sociología, Álvaro Portillo. Nosotros hace un tiempo, ¿se acuerdan que empezó a sonar cada vez más la expresión ajuste de cuentas? Hay casos que son alevosos, que te hacen ruido de otra manera que no se explica a través de un ajuste de cuentas, como esas personas que están paradas y vienen en moto y te revientan o lo que fuera, ¿no? Varios de estos casos. Y nosotros también, en su momento, cuando desde el Ministerio escuchábamos la frase el aumento de homicidios tiene en su génesis un aumento de los ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico y demás, enseguida una primera reacción era, bueno, ojo, porque tampoco es cuestión de llamarle a todo ajuste de cuentas, porque en definitiva sigue siendo un asesinato que hay que investigar. No por ser ajuste de cuentas, uno no va a investigarlo, ni procurar que se haga justicia, ni ponerle todas las baterías sobre el tema. Ahora, resulta que efectivamente, los ajustes de cuentas son un dato absoluto. Insisto, que no quiere decir que no se tenga que investigar. Pero bueno, al principio no nos hacía mucha gracia escuchar esa frase. Y hoy está muy, muy instalada, ¿no? Es muy común. Yo
Viví en México, en Monterrey, hace unos cuantos años atrás y coincidió en esa transición en que Monterrey, que es un lugar donde están los cabezas de cárteles del narcotráfico mexicano más importante, no había llegado ese problema, pero empezó a llegar justo ahí, 2007, 2008. Y el fenómeno tiene que ver con una realidad mucho mayor que es el narcotráfico. O sea, el narcotráfico está permeando el país. El incidente de Tato, este chico que murió... Wellington Rodríguez, sí, alias el Tato. Que murió, que era conocido, muy conocido por ser integrante de la barra brava de Peñarol, pero no tiene nada que ver el fútbol en esto. En esto lo que tiene que ver básicamente es que la vinculación que él tenía con el narcotráfico y el tráfico de cocaína hacia Europa y España marca un perfil delictivo que está sucediendo también ahora en Uruguay. Y es que los territorios de tráfico de droga tienen dueño. Y cuando alguien quiere meterse o suceder en el lugar de otro, se ajusta así la ley del Sí, pero es como como mafia. Sí, bueno, es que en realidad funciona así, y aparte el tipo, son 15 balazos. Esto me hace acordar muchísimo a la banda narcotraficante brasilera esta que se llamaban Manos en la Calle, Manos en la Cara, y que ellos mataban básicamente dejando ese rastro fuertemente pautado. Como su huella, ¿no? Como exactamente. Y aquí está sucediendo algo parecido. Ahora, sobre este caso particular, esperemos la respuesta, porque el territorio que se marcó... Pero perdón, tengo entendido que en el propio velorio ya hubo tiroteos. Bueno, en el lugar del hecho. Ahora, es increíble porque uno por otro lado también sabe lo que ha avanzado las políticas en dirección al combate con el narcotráfico, el trabajo de la policía. Podrá ser perfectible, nadie dice que no, pero se avanza. Y sin embargo uno tiene la sensación de que estas cosas pasan en las narices. Ni que hablar de nosotros, pero ni que hablar de la autoridad. ¿O no, Miguel? Eso te lo pregunto a ti. ¿Cuáles son los... A ver, frente a este tipo de movimiento criminal, ¿no? La banda que limpia a uno, pero después sabes que viene la vendetta y que el territorio este es de este y que el territorio... ¿Hasta dónde se pueden meter? ¿Hasta dónde se puede trabajar? ¿Y contra qué obstáculos realmente se dan que sean los más importantes? Sé que acá nadie nunca ve nada, ni nadie escuchó nada por un tema de miedo, de que no vayan a después la venga. Eso supongo yo que debe ser un palo en la rueda importantísimo para poder investigar. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tengo que empezar a decir que no comparto el criterio o el concepto de ajuste de cuentas. ¿Tampoco? Voy a pasar a explicar por qué muy brevemente. El concepto de ajuste de cuentas generalmente hace pensar o induce a pensar a la población que hay dos personas implicadas en hechos delictivos y no necesariamente siempre es así. Puede ser que una de las personas, generalmente la víctima, haya denunciado un hecho delictivo y por eso sea la víctima de ese ajuste de cuentas. Yo le digo de ese homicidio. Está bien, está bien. Creo que como sociedad nos ha hecho muy mal tipificarlo así. Bueno, a eso hace referencia al principio, ¿no? A que durante un tiempo esa expresión nos sonó feo. Pero también es una cuestión práctica. Es un tema de entenderlo, porque cuando a mí me dicen ajustes de cuentas, si bien creo que el motivo del homicidio puede haber sido un ajuste de cuentas, para mí no deja de ser un homicidio. Entonces, es una cuestión de cómo entendemos y cómo nosotros le damos la comprensión a la cuestión. Sigue siendo un homicidio del cual habrá que encontrar un culpable y que pague por ese homicidio, pero el motivo del homicidio fue un ajuste de cuentas. El tema es cómo uno lo entiende y cómo uno lo traslada, porque si nos quedamos en que ajuste de cuentas justifica un homicidio, no. Es un homicidio. ¿Por qué vino ese homicidio? ¿Cómo lo trasladan las autoridades, ¿no? Porque recuerdo el subsecretario del Interior haber dicho públicamente, si ustedes no se meten en algo raro, no les va a pasar nada. Y ese es el contexto. Mira, eso fue una frase muy infeliz y que si seguimos acudiendo a esa frase nos quedamos empantanados, porque en realidad yo creo que no tuvo apoyo ni de la madre con esa frase. Entonces dejémosla de lado, ¿no? Porque, fue una cosa infeliz. Concentrémonos en esto, porque no es un homicidio cualquiera. La gente dice, bueno, al fin y al cabo es un homicidio. No, es el peor de los homicidios. ¿Por qué? Porque encuadra dentro de la figura del homicidio especialmente agravado. ¿Cuál es el homicidio especialmente agravado? Aquel que se hace a sangre fría, aquel que se hace a traición,
¿verdad? Aquel que se planifica sin darle posibilidad a la víctima que se defienda. Homicidios hay de mucho tipo. Dos personas pueden estar peleando y, bueno, alguien le da una trompada al otro, cae mal y lo mata, es homicidio. Homicidio es uno atropella a otra persona en la calle y lo mata, es homicidio. Pero este es homicidio especialmente agravado. Es un delito gravísimo. Y con la expresión ajuste de cuentas, yo creo que lo que se busca de alguna manera es endulzar esa figura, es decir, quitarle